de una peligrosa enseñanza que ha penetrado o que ha influido a la mayoría de las iglesias evangélicas y denominaciones en toda América Latina, especialmente en el Perú. Quiero advertirte en esta mañana acerca de esta enseñanza. Yo sé que hay muchísimas enseñanzas erradas, hay muchas falsas enseñanzas alrededor del mundo evangélico. Muchas enseñanzas han penetrado con fuerza en las iglesias evangélicas. Así que nuestro deber, hermanos, en esta mañana me propongo, con la ayuda de Dios, a poder desenmascarar, contrarrestar, refutar una terrible enseñanza que está confundiendo a las iglesias evangélicas, a los creyentes en general. Y yo no quisiera, hermanos, que esas corrientes teológicas entren a nuestras vidas. Y si han entrado ya, vamos en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo poder desterrarlos, poder sacarlos de nuestras vidas. Esta peligrosa enseñanza de la cual hoy quiero hablarte y advertirte, porque es peligrosa, porque nos aleja del Evangelio, porque nos aleja de la Escritura, porque es un mal testimonio, se le llama o se le conoce como el Evangelio de la prosperidad. No sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de esta corriente teológica. Se le conoce como el Evangelio de la prosperidad o también se le conoce como la teología de la prosperidad. Esta enseñanza proclama de que Dios tiene el deber de prosperarnos materialmente, de darnos bienestar emocional y de darnos salud física. No sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez esa enseñanza, pero realmente esa enseñanza está presente casi en la mayoría de las iglesias evangélicas. Estos hombres que están detrás de esta falsa enseñanza proclaman y nos enseñan o enseñan a los creyentes de que el Hijo de Dios tiene el derecho legítimo de buscar estas bendiciones y de que Dios está en la obligación. Escúcheme una vez más, de que Dios está en la obligación de darnos todas estas bendiciones materiales. Así que, si tú como creyente estás teniendo prosperidad financiera, estás teniendo buena salud, estás prosperando tu economía, significa que Dios está contigo. Pero si tú estás pobre, estás enfermo, estás pasando por una situación difícil, eso significa que tú estás en pecado, de que tú estás escondiendo algún pecado y de que Dios no está contigo. Eso es la enseñanza que ellos proclaman, que ellos promueven en el mundo evangélico. Posiblemente usted ha escuchado los exponentes de estas enseñanzas, muchos, variados. En Estados Unidos hay miles de predicadores que domingo tras domingo enseñan esto. En habla hispana, en el mundo de habla español, hay algunos muy conocidos, como por ejemplo tenemos a Guillermo Maldonado, muy conocido en el mundo evangélico. Cash Luna, muy conocido también. Entre las mujeres tenemos a Yesenia Ten, y así tenemos a muchos exponentes, a muchos hombres que en sus discursos dominicales se centran en algo. Y hay algo en lo cual ellos se centran. Se centran específicamente en el dinero. Domingo tras domingo, sus enseñanzas giran en torno al bienestar económico, giran en torno al dinero. Ellos enseñan de que los filigreses deben perseguir sus sueños, de que los creyentes tienen que alcanzar sus metas, de que el pueblo de Dios tiene que estar motivado para lograr sus objetivos, sus sueños, sus anhelos, su bienestar.
Nos enseñan de que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para que nosotros estemos libres de las enfermedades, estemos libres de la pobreza, estemos libres del dolor, libres del sufrimiento. Nos enseñan que el creyente ha sido llamado a una vida de dicha y de felicidad. Y si no lo has conocido de esta manera, una de las marcas distintivas de estos exponentes es que ellos suelen decir: yo decreto, yo declaro, yo ato. ¿Has escuchado esas frases? ¿Has escuchado esas declaraciones? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que ellos decretan o ellos declaran? Según ellos tienen el poder, la capacidad, el don de que tú te conviertas en un hombre rico, en un hombre de bienestar, en un hombre de buena salud. Y lo único que tienes que tener es fe. Es tener fe. Ahora bien, ¿cómo se demuestra esa fe? Ahí viene el problema. Que esa fe que tú tienes que tener para ser un hombre próspero, para tener bienestar emocional, para tener salud física, es que tú tienes que tener fe. Y esa fe se demuestra dando donativos, dando pactos, dando ofrendas, dando dinero. Contra más dinero das, mayor fe estás demostrando. Contra poco dinero das, tu fe está muy pequeña. Así que la persona más espiritual de la iglesia, según ellos, es el que da más. Y el que da menos es el creyente que no tiene una fe robusta, por así decirlo. ¿Y sabes cuál es lo paradójico de toda esta enseñanza? Es que son miles de personas que domingo a domingo asisten a esas iglesias, domingo a domingo, oyen a esos predicadores. En esas iglesias, los diáconos tienen que moverse rápidamente para ver quién de todos da más dinero. Y si unas personas no llevan dinero, la mayoría de ellos pueden llevar una tarjeta de Mastercard, pueden llevar una tarjeta de American Express, pueden llevar una tarjeta de crédito o una tarjeta de Visa, y ahí están ellos con sus códigos terminales, con sus POS, para que esos feligreses puedan dar su ofrenda. Y lo más gracioso de toda esta corriente de enseñanza es que los únicos que prosperan, los únicos que se vuelven ricos, son los líderes de esas iglesias. Son ellos los que tienen mansiones, son ellos los que tienen jets privados, son ellos los que tienen colección de autos, son ellos los que tienen aviones privados, son los únicos que prosperan, son los únicos que se enriquecen, son los únicos que logran su bienestar física y emocional. Pero la iglesia nunca alcanza eso. ¿Qué es lo que te pretendo decir en esta mañana, hermano? Que esa peligrosa enseñanza no es bíblica, no es apostólica. Cristo nunca enseñó eso, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia enseñaron esto. Estos predicadores de los cuales te estoy hablando son traficantes del evangelio, son narco predicadores. Son traficantes de las buenas noticias. Y esto no nos debe sorprender, porque el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 3, ya nos advierte. Nos advierte del peligro de esta enseñanza. Y nos dice lo siguiente: note la advertencia del apóstol. Y dice así: y por avaricia, es decir, por amor al dinero, ¿qué harán? ¿Qué harán? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro
en el Espíritu nos advierte que en los últimos tiempos habrán personas, habrán líderes espirituales, habrán falsos apóstoles, habrán falsos maestros, habrán falsos pastores que harán mercadería o harán un negocio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hoy estamos viendo en estos promotores del evangelio de la prosperidad. Esa enseñanza no forma parte de una iglesia bíblica. Eso no forma parte de la enseñanza de Cristo. Así que el día de hoy quiero contrarrestar esta enseñanza que posiblemente a muchos de ustedes les puede estar influenciando. A muchos de ustedes le puede estar agradando. A muchos de ustedes le puede estar seduciendo. O quizá muchos de ustedes todavía son seguidores de alguno de estos supuestos pastores que prometen felicidad, prosperidad, éxito, desarrollo personal. Pero nada de eso tiene que ver con el verdadero evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. El pasaje que hoy hemos tomado para esto nos enseña en cierto sentido lo que quiero hoy mostrarles en esta mañana. La historia que hoy nos toca escudriñar es la historia de Lucas, donde se nos narra cómo Jesús y sus discípulos, cruzando el mar de Galilea, sufren una tempestad terrible. La tempestad es tan terrible que aún los discípulos, que eran expertos pescadores, se ven atemorizados y se ven obligados a despertar a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda hacer algo en favor de ellos. En medio de la desesperación, en medio del dolor, de la angustia, porque el barco ya se estaba hundiendo, Jesús hace algo extraordinario y todo se calma. En esta historia encontramos 4 lecciones trascendentales que yo quiero mostrarte, por favor, y que quiero tu atención. La primera lección tiene que ver con la vulnerabilidad. La primera lección tiene que ver con la vulnerabilidad. Querido hermano, quiero que me escuches con atención. Si tú examinas con mucho cuidado el Evangelio de Lucas, te darás cuenta que el episodio de la tormenta es la primera experiencia de dolor, de tristeza, de temor que los discípulos padecen. Antes de esta experiencia, los discípulos lo habían pasado súper bien. Jesús hacía milagros, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús tenía poder sobre los demonios, Jesús hacía cosas maravillosas, extraordinarias. Es más, Jesús tenía autoridad aún para perdonar pecados. Entonces ellos se dieron cuenta rápidamente, los discípulos, Pedro, Mateo, Juan, todos ellos se dieron cuenta rápidamente que estaban al lado de alguien de gran autoridad y de gran poder. Ellos vieron que su maestro era poderoso. Ellos vieron que su maestro hacía cosas extraordinarias y creyeron que sus vidas al lado de él sería pan comido o un camino o una vida libre de sufrimiento. Ellos dijeron, estamos al lado del maestro. Mira lo que hace. La vamos a pasar súper bien con Cristo. Vamos a vivir una vida libre de temores. Vamos a vivir una vida fascinante. Pero no fue así. Y esa es la triste realidad de muchos creyentes. Muchos creyentes en la actualidad piensan que por el hecho de que están en Jesús, por el hecho de que están cerca de Jesús, o porque piensan que vienen a la iglesia, van a estar libres de todos los males, de todos los sufrimientos, de todos los dolores que en el mundo pasan. Y no es así, hermano. No es así. Los discípulos pensaron que por el hecho de que Jesús estaba con ellos, era garantía de que ellos no van a sufrir. Era garantía de que ellos no iban a padecer, pero eso no era así. Al contrario, Jesús les enseña en este episodio de que los discípulos son tan vulnerables como todos los demás. Estar con Jesús no es garantía de que tú no vas a pasar por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento. Así que si la teología de la prosperidad te dice que Dios te ha llamado al éxito, de que Dios te ha llamado a la buena salud emocional, a la salud física, es un error. Porque aquí se nos enseña
aquí se nos muestra de manera clara que estar con Jesús no es garantía de bienestar física, ni de bienestar financiera, ni de bienestar emocional. Eso es bien loco. Estaba con ellos. Allí en medio de la tormenta estaba Jesús. Estaba con ellos. Y ellos tuvieron que pasar por la tormenta. Ellos tuvieron que pasar por el dolor. Ellos tuvieron que pasar por el sufrimiento. Si tú estás pensando que seguir a Jesús significa que te va a ir bien en todo, significa que en todo vas a prosperar, significa que vas a ser feliz en todo, estás completamente equivocado. Porque seguir a Jesús no es vivir una vida, como se suele decir, una vida de color de rosas, sino al contrario, es una vida al cual el Señor nos llama y es una vida de dolor y sufrimiento. Juan 16:38. Es la solemne declaración de Cristo para todos sus discípulos y es la solemne declaración para todos nosotros también. Jesús aquí nos dice tajantemente y claramente a qué hemos sido llamados. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. ¿Está aquí, hermano? Mientras estemos en el mundo, ¿qué vamos a tener? Tribulación. Esta palabra tribulación encierra un sinnúmero de significados y puede significar sufrimiento, persecución, dolor, angustia, fracasos, etcétera, etcétera. Jesús nos enseña que mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir, vamos a padecer. Pero luego Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido hermano, seguir a Jesús, estar con Jesús, no es una garantía de una vida libre de pruebas y tribulaciones. Al contrario, nosotros somos tan vulnerables al dolor y al sufrimiento, al caos, a los accidentes, a las enfermedades, a la pobreza, a la injusticia, como cualquier otra persona del mundo. Así como tu vecino padece de cáncer, padece de enfermedades, tú también vas a padecer. Así como tu amigo tiene problemas financieros, tú también vas a pasar por esos problemas. Así como las personas sufren los desastres naturales, también nosotros vamos a sufrir esos desastres naturales. Por lo tanto, seguir a Jesús no significa que usted va a estar libre del dolor y del sufrimiento. Vamos a pasar por muchas de estas cosas. ¿Estamos aquí, hermanos? Vamos a pasar por muchas de estas cosas. Por lo tanto, cuando nosotros estemos atravesando ese sufrimiento, sabemos que los discípulos también pasaron por esas situaciones. Por eso también el apóstol Pedro nos dice lo siguiente en 1 de Pedro 4:12 al 13. Mira lo que nos dice Pedro. Pedro dice, amados, no os sorprendáis. O sea, no se sorprendan. ¿Cuándo? Del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, para el cristiano, las tribulaciones no es cosa extraña. Al contrario, hemos sido llamados a vivir en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia. Por eso Pablo dice, no se extrañen cuando estas cosas vengan sobre ustedes, porque es normal que el creyente pase por los momentos de dolor, de sufrimiento, de tribulación. Por eso Pedro dice, perdón, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos, por cuanto sois participantes. ¿De qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Amado hermano, escúcheme bien lo que estoy diciendo aquí. Normalmente nosotros pensamos que estar con Jesús, pensamos y nos ilusionamos.
Y cuando escuchamos a estos predicadores que nos dicen que con Jesús vamos a llevar una vida económicamente próspera, vamos a llevar una vida libre de enfermedades, vamos a llevar una vida libre de problemas, nosotros pensamos que eso es el evangelio, pero ese no es el evangelio. Al contrario, el evangelio significa que nosotros como creyentes estamos dispuestos a pasar por todas las tormentas y los embates de la vida. Los primeros cristianos pasaron por eso. Los primeros cristianos sabían muy bien que la vida cristiana consistía en el dolor y en el sufrimiento, en ser vulnerables igual que los demás. Cuando ellos pasaban por los momentos de dolor, cuando ellos eran lanzados a los circos, cuando ellos eran azotados, eran apedreados, eran encarcelados, ellos nunca decían, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Dónde estás, Dios? Ellos no se quejaban. Ellos jamás estaban. Cuando iban directo a la muerte, esos primeros cristianos, había algo en común que ellos tenían. Mientras ellos eran conducidos a la muerte, siempre iban cantando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia ha sido llamado a esto. Y así como Cristo padeció, Pedro nos dice, también nosotros padeceremos. Así como los apóstoles sufrieron, así también nosotros vamos a sufrir. Por eso Pedro dice que sufrir no es algo extraño para el creyente. Al contrario, somos partícipes de los padecimientos de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estar con Jesús no es garantía de una vida cómoda, de una vida feliz, de una vida exitosa, de una vida próspera, de una vida de buena salud. Al contrario, todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables a las enfermedades, a los desastres naturales, a los accidentes, a los problemas, a las pruebas, a las tribulaciones. Quizás hoy estás aquí y mañana vas a estar postrado en un hospital, luchando con una enfermedad. No lo sabemos, pero estamos llamados a sufrir en este mundo. Así que estar con Jesús no es garantía de que tú no vas a sufrir. Al contrario, Pedro, Pablo, los apóstoles sufrieron, padecieron, lucharon, batallaron con el dolor y el sufrimiento. Es más, déjame decirte algo muy importante aquí en esta mañana. El sufrimiento es la herramienta que Dios utiliza normalmente para santificar a su iglesia. Así que cada vez que viene a tu vida dolor, sufrimiento, caos, desastre, angustia, recuérdate que esa es la manera en que Dios obra en medio de su pueblo. Es la manera en que el Señor fortalece, pule tu fe. Es la manera, es la forma en que el Señor te perfecciona. Dios utiliza el dolor para trabajar en tu vida y hacerte cada día más semejante al Hijo de Dios. Hay lecciones, hay verdades tú solamente lo comprendes en medio del dolor. Las alegrías no enseñan lo que puede enseñar el dolor, la angustia, el fracaso. Así que sufrir no es algo extraño para el creyente. Tener problemas no es algo extraño para el creyente. Así que estar con Jesús no es garantía de una vida que te promete la teología de la prosperidad. Al contrario, estar con Jesús significa que vamos a padecer, de que somos vulnerables todos los acontecimientos de este mundo. Así que no quiero escucharte porque a mí, pastor, el cristiano moderno es tan light, es tan fragilito, es el cristiano moderno es tan livianito, que le agarra gripe. Y pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, ahora voy a morir. Ese cristianismo tan liviano, tan pusilánime, tan cobarde, no forma parte del cristianismo histórico. Cuando los cristianos, cuando el pastor John Boyer era llevado por los nazis al campo de concentración, él no iba diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Eso no había en ellos. Ellos se entregaban a la muerte cantando, glorificando al Dios. El pastor Dietrich Bonhoeffer fue llevado al campo de concentración. Allí fue torturado por los alemanes por ser un pastor evangélico. Durante la persecución del comunismo,
En la Unión Soviética, muchos pastores fueron torturados, muchos creyentes fueron torturados de una manera terrible. Miles y miles de ellos fueron incendiados. Los llevaban los graneros. Ahí los encerraban con sus hijos, sus niños, sus ancianos. Iglesias enteras eran encerrados en los graneros, prendían fuego y los mataban a esos cristianos. Ellos no decían, ¿por qué ¿por qué yo? Eso no existe en el cristianismo. Pero cuando yo leo a los cristianos que dicen, pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es pusilánime, cobarde. Porque yo, dice, ¿quién eres tú? Si Pedro, Juan, Pablo padecieron, ¿y quién eres tú? Somos vulnerables igual que todos. Ese es el cristianismo. Que la iglesia nos enseña, que la Biblia nos enseña, que los apóstoles enseñaron, y esa es la enseñanza bíblica que tenemos que aceptar. No es lo que enseña Guillermo Maldonado, no es lo que enseña Cash Luna, no es lo que enseña Yesenia Ten. Yesenia Ten dice, mujeres, Dios los ha llamado a ustedes a empoderarse. Mujeres, ustedes están para surgir. Eso no es el evangelio. Dios no te llamó para el desarrollo personal, para motivarte. No, no, no. Dios te llamó a padecer, a sufrir. La vocación del cristiano es tomar tu cruz todos los días y morir. En segundo lugar, vemos también en esta experiencia una lección más y tiene que ver con la sinceridad. Sí, como somos vulnerables, al igual que todos los en las tribulaciones, en los sufrimientos, vamos a pasar por un sinnúmero de luchas y de pruebas. La segunda lección que aquí encontramos es que también nosotros, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos pedir la ayuda de Cristo. Cuando los discípulos en el barco vieron que todo salía de control, vieron que la tormenta los sobrepasaba, y a pesar de que ellos tenían experiencia en los mares y vieron que la tormenta era demasiada, fueron donde Jesús a pedir su ayuda. El texto nos dice en el versículo 24 lo siguiente: vinieron a él y lo despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Los discípulos, en el momento más difícil, fueron a Jesús. Fueron donde Jesús, pidieron su ayuda, pidieron su auxilio, y el Señor los ayudó. ¿Esto qué significa? También nosotros, amados hermanos, cuando estemos pasando por pruebas, por luchas, cuando estemos pasando por el sufrimiento, también nosotros podemos pedir la ayuda de Dios. Pero hay algo aquí muy importante. Escúcheme bien aquí, hermanos. Cada vez que nosotros vayamos a Cristo, vayamos con sinceridad. Ve con sinceridad. Ve con un corazón tembloroso. No importa si tú clamas al Señor pidiendo su ayuda como los discípulos con desesperación, o de repente tú pides la ayuda del Señor con una oración silenciosa, con una oración de dolor, de gemido. No importa cómo lo hagas. Cada vez que tú pases por las pruebas, por las luchas, por las desesperaciones de la vida, por los combates de la vida, todos nosotros podemos pedir la ayuda de Cristo. Y Cristo nuestro Señor estará con nosotros para socorrernos, para ayudarnos, para acompañarnos en medio del dolor. El Salmo 55:22 nos dice de esta manera: echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. ¿Qué es lo que estás pasando en tu vida? ¿Estás luchando con algo? ¿Estás en medio del dolor? ¿Estás en medio del sufrimiento? ¿Tu vida es un caos? ¿Tu vida es una desgracia? Aquí el salmista nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Primera de Pedro 5:7, también el apóstol nos dice: echad toda vuestra ansiedad, toda tu preocupación, toda tu angustia, lo que te, lo que te tiene atado al temor, que te tiene preocupado, ansioso, dice el Señor, échalo sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros. ¿Y sabes cuál es lo más interesante, hermanos? Lo más interesante de todo esto es que no solamente el Señor quiere ayudarte, sino que Él te acompaña en el proceso del dolor. Él te acompaña en las aflicciones, en las tribulaciones. Él está contigo en medio del proceso y Él te cuida amorosamente. Por esta razón, el salmista David dice lo siguiente en el Salmo 23, versículo 4. Él dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán. ¿Qué cosa? Aliento. David no pide que Dios lo libre de ese camino. No. David sabe que tiene que atravesar. David sabe que el camino del Señor es muchas veces un camino áspero, un camino peligroso, un camino cuesta arriba. Por lo tanto, no todo el camino del Señor es un camino de valle hermoso, sino que hay senderos por los cuales tenemos que pasar, hay desiertos por los cuales tenemos que pasar, hay valles de sombra de muerte por los cuales tenemos que atravesar. ¿Sabes cuál es lo más hermoso de todo esto? Que Dios está con nosotros. Cuanto más oscura es la sombra, más cerca está el Señor de nosotros. Por eso David dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado significan protección y apoyo. El pastor tenía en su mano la vara y el callado. Cuando una oveja estaba entre las rocas atrapada, con el callado y con la vara podía sacar a la oveja, podía proteger a la oveja. Y David está diciendo: Señor, tú me vas a proteger, tú me vas a ayudar, cuento con tu apoyo, sé que estás conmigo en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Señor, tú estás conmigo para darme valentía, para darme fuerza en tiempos de prueba, en tiempos de dolor. Así que cada vez que nosotros estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de lucha, usted puede acercarse con sinceridad al Señor, correr a sus pies y decirle: Señor, ayúdame. Correr ante Él y decirle: Señor, sostiéneme, dame fuerza, Señor. Yo sé que es tu voluntad que yo pase por aquí. Y si tú quieres que yo pase por este valle de sombra de muerte, Señor, solo te pido que estés conmigo. Acompáñame. Y el Señor te va a acompañar. El Señor va a ayudarte. El Señor te va a sostener en medio del dolor, del sufrimiento. Él sí va a estar contigo cuando tú pases por los momentos de lucha. Cuando los discípulos fueron donde Jesús a despertarlo, diciéndole: Señor, perecemos. Jesús no le dijo: no puedo ayudarte. Jesús respondió con su ayuda, y lo mismo hará con nosotros cuando vayamos a Él con sinceridad. Quizás vamos a ir desesperados como los apóstoles, o quizás vamos a derramar lágrimas, pero sea como sea, el Señor nos pide que seamos sinceros en nuestras peticiones. Amén. La tercera lección que tiene que ver, estamos viendo en esta mañana con este episodio, tiene que ver con confianza. Con confianza. Jesús calma la tormenta y todo vuelve a la normalidad de la manera más extraordinaria. De un momento a otro, todo se vuelve calmado, las olas se vuelven calmados, todo se calma. Pero Jesús les va a enseñar otra lección y tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con lo que significa vivir en una relación con Él. En el versículo 25, en la primera parte, Jesús les pregunta a los discípulos y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Una vez más, Jesús les pregunta y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Note algo aquí, hermano amado. Jesús no está cuestionando la fe de ellos. Jesús no está reprochando la falta de fe, sino Jesús está llamando la atención de sus discípulos porque ellos no han depositado su confianza en Él. Los discípulos pensaron que ellos podían manejar la situación. Los discípulos pensaron que con su experiencia podían manejar el caos. Como eran experimentados pescadores, pensaron que la tormenta iban a manejarlo como siempre lo hacían.
Ellos confiaron en sí mismos. Así que ahora Jesús les tiene que enseñar que ellos deben de confiar, no en sí mismos, sino en Jesús. ¿Sabes cuál es el gran problema de la mayoría de nosotros, hermanos? Cuando vienen los momentos de dolor, cuando vienen los momentos de crisis, nuestra confianza no está puesta en Jesús. Ese es el gran problema de la mayoría de los creyentes, sino que hemos puesto nuestra confianza ¿en qué? En nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestros contactos, en nuestros seres queridos. Hemos puesto nuestra confianza en nuestra profesión, en nuestra carrera, en nuestro negocio. Pensamos que estaremos bien si contamos con todas esas cosas. Pero cuando vienen los momentos de dolor, todas esas cosas nos fallan. Todas esas cosas no nos ayudan y nos desesperamos. Caemos en el temor y caemos en la desesperanza. Por esta razón, el problema no es falta de fe. El problema es dónde estás poniendo tu fe. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En quién o en qué? Si tu confianza no está en Jesús y está en otros lugares, cuando vengan los embates de la vida, no vas a poder soportar la crisis. No vas a poder soportar la aflicción. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en todas las cosas que te rodean, menos en Jesús. Por esa razón, en esta mañana Jesús nos pregunta a todos y nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién lo has puesto? ¿En qué confías? Muchos creyentes modernos confían en la ciencia, confían en la tecnología, confían en sus líderes políticos, confían en la educación. Muchos creyentes piensan que sus vidas mejorarán, que sus vidas estarán libres de la angustia, del dolor y que todo será resuelto por la ciencia, por la tecnología. La otra vez un creyente me decía, amado hermano, yo estoy feliz porque yo sé que todos mis problemas algún día se van a acabar y que la tecnología y la ciencia acabará con todos mis sufrimientos. Pero no es así. Cuando empezó a dominar la ciencia en el mundo y los avances tecnológicos llegaron al mundo, muchos pensaron que esto obraría para el bien del hombre. Muchos creyeron que la tecnología resolvería todos los problemas de la humanidad. Ellos creyeron que en la ciencia y la tecnología nos conduciría a la felicidad. Pero todo eso fue solamente un sueño, porque todo eso se convirtió luego en una pesadilla. La tecnología empezó a usarse para crear bombas destructivas masivas, como la bomba nuclear, como la bomba química, como la bomba biológica. Muchos pensaron que el avance de la tecnología exterminaría la pobreza, pero desde que la tecnología domina en el mundo, hay más pobreza en el mundo, hay más injusticia en el mundo, hay más corrupción en el mundo, hay más violencia en el mundo. La ciencia y la tecnología lo único que han hecho, ¿sabes qué es? Acelerar la autodestrucción de la humanidad. Por eso yo te pregunto en esta mañana, y Dios nos pregunta, Jesús nos reta con esta pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Está puesta en Jesús? ¿De verdad? Si tu fe está puesta en Jesús, ¿por qué cuando vienen los embates de la vida te pones nervioso, te desesperas? ¿Por qué? ¿Por qué comienzas a decir, por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo era bonito. Y me vino esto. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Muchas personas y muchos creyentes comienzan a jugar con el sí. Pensamos que si nuestras vidas serían diferentes, seríamos más felices. Pensamos que nuestras vidas serían maravillosas si nos ganáramos la lotería, si tuviéramos un mejor empleo, si tuviéramos una mejor familia, si tuviéramos mejores hijos, si tuviéramos mejores amigos, o si tuviéramos una mejor iglesia. Si tuviéramos todo eso, nuestras vidas serían mejores. El problema está en esto siempre, en que ponemos nuestra confianza en otras cosas, menos en Jesús. Así que la prueba desafiante para el creyente moderno en este siglo presente es preguntarnos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Está en Jesús o en otra parte? El profeta Jeremías nos dice lo siguiente.
Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho el Señor? Maldito el hombre o la mujer que confía en el hombre. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En tu papá, en tu mamá, en tu amiga, en tu amigo? Ay, mi mamá me va a ayudar cuando lleguen los problemas. Ay, mi papá me va a ayudar. No. Si tu confianza no está en Jesús, tu confianza está en un vacío. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ningún hombre es digno de confianza, ningún hombre es digno de fiabilidad, porque el hombre es carne y como carne fallará. Hay otros que dicen, y esto es importante, hay muchos que dicen, confía en ti mismo, confía en tu corazón. Cuando vas al psicólogo o cuando vas a un psiquiatra o a quien sea que trata con lo emocional, le preguntas, estoy perdido, estoy un poco mal. La persona te dice, confía en tu corazón, confía en ti mismo, sigue lo que tu corazón te dice, síguelo. Escucha lo que tu corazón te dice. Confía en ti mismo. Confía en tu corazón. ¿Has escuchado? Esa es la peor enseñanza o el peor consejo que puedes escuchar. Porque tú no sabes que a causa del pecado, tu corazón está podrido y corrompido. Jeremías, unos versículos más abajo, dice en el 17:9 de la siguiente manera, engañoso es el corazón. ¿Cómo es tu corazón? Engañoso. Más que todas las cosas. ¿Y qué más? Tiene otra cualidad. Tiene otra cualidad tus emociones, tu corazón. ¿Cuál es la otra cualidad? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? No confíes en ti, hermano, amigo. Te vas a llevar una gran sorpresa. Hay muchas personas que por confiar en seguir la dirección de su corazón caen en bancarrota, caen en el dolor, caen en la destrucción, pero nosotros no confiamos en nuestras emociones, no confiamos en nuestros sentimientos, no confiamos en las inclinaciones de nuestro corazón, sino que confiamos únicamente en la palabra del Señor. Imagínate que la persona viva confiando en su corazón. Un día tu corazón te dice, mm, ya no ame, ya no siento amor por mi esposa. Si yo voy a dejarme llevar por mis emociones, ¿a dónde puedo terminar? ¿A dónde puedo llegar? Por esa razón Jesús nos reta en esta mañana y nos pregunta, ¿dónde realmente está puesta tu fe? ¿Realmente confías en Jesús? ¿Realmente confías en Él? ¿Has puesto tu esperanza, tu futuro, tu destino completamente en sus manos? ¿Le has rendido todo lo que tú eres? ¿Te has rendido por completo a su control, a su señorío? Y le has dicho, Señor, gobiérname, Señor, tú tienes el reino en mi corazón, Señor, tú eres primero para mí. ¿Realmente has puesto tu confianza en Jesús? Pregúntate, voy a preguntar, ¿confías en Jesús? Dudas, ¿verdad? ¿Por qué dudas? Pregúntate, ¿dónde está vuestra fe? Jesús nos pregunta en esta mañana, a todos nosotros. ¿En qué confías? ¿En el mundo? ¿En tu líder político? ¿En la tecnología? ¿En la ciencia? ¿En la educación? ¿En ti mismo? ¿En tu mamá? ¿En tu papá? ¿En qué confías? ¿Dónde está puesta tu confianza? Solo Jesús es digno de confianza. Él nunca falla. Él nunca avergüenza. Él nunca abandona. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. El Señor ha dicho en su palabra, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que yo no pongo mi confianza en nadie. En cuarta lección o la cuarta lección que encontramos aquí tiene que ver con la comprensión. Y aquí termino, amado hermano. Note lo siguiente de la historia. Jesús calma toda la tempestad de una manera extraordinaria. Las olas que estaban golpeando el barco, la lluvia, los relámpagos, la tormenta, de repente
Jesús se levanta y reprende y todo se calma y todo vuelve a la normalidad. Y el hecho es tan portentoso, tan extraordinario que los discípulos se ven atónitos, sorprendidos, confundidos, anonadados ante tan hecho extraordinario. En la parte final del versículo 25, ellos se hacen preguntas y dice así: atemorizados, se maravillaban. Por favor, presta atención. Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Qué es lo que se decían? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedece? Ellos se preguntaron, ¿quién es este? Y esa es la pregunta que el discípulo debe hacerse. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién es realmente Él? Los discípulos, por un momento, vieron a un hombre cansado. ¿Están aquí? Vieron a un hombre cansado, agotado, durmiendo en la popa del barco. Pero de un momento a otro, ese hombre débil, ese hombre cansado, se levanta y reprende los vientos. Los elementos de la naturaleza le obedecen. La creación, el viento, los mares escuchan su voz y todos le obedecen y se rinden ante su voz. Los discípulos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Es hombre? ¿Qué es? Por un momento lo ven débil, por un momento lo ven reprendiendo los vientos y los mares. Por un momento lo ven cansado, por un momento lo ven perdonando pecados. Por un momento lo ven débil y frágil, acusado por sus enemigos. Por un momento lo ven haciendo milagros extraordinarios. Entonces ellos se preguntan, ¿quién es este hombre? Esa es la pregunta más profunda que un creyente puede hacerse. El cristiano también debe hacerse esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Esto significa que comprender la identidad de Jesús debe ser el anhelo más grande de todo verdadero creyente. Comprender y conocer la identidad de Cristo debe ser el mayor anhelo de todos nosotros que estamos aquí presentes. Yo te pregunto, ¿conoces quién es Jesús? ¿Conoces quién es Jesús? ¿Sabes quién es Él? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es Él? Hermano, los discípulos no lograron entender quién era Jesús realmente en ese momento, hasta que Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, ahí recién ellos entendieron que el que estaba frente a ellos, que con el que habían caminado, que con el que habían convivido, era nada menos que el Dios hecho hombre. Así que nosotros en esta mañana debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús? El anhelo más grande de tu corazón debe ser, ¿quién es Jesús? Debes preguntarte hoy si realmente quieres saber quién es Él, si el anhelo de tu corazón realmente es saber quién es Él. ¿Sabes por qué esta pregunta es importante, amado hermano? Porque lamentablemente Jesús es un desconocido en las iglesias evangélicas. No lo conocen. La iglesia evangélica no conoce lo que la teología de la prosperidad predica. A ese Jesús que ellos presentan no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de las Escrituras. Así que cuando tú conozcas a Jesús, cuando tú conozcas quién es Él, tu vida va a cambiar por completo. Por esa razón, hermano, los grupos de transformación deben convertirse en un centro de discipulado donde todos nos preguntemos quién es Él y responder esa pregunta.
Cada vez que nosotros nos reunimos en grupos pequeños, debemos preguntarnos, ¿quién es este? ¿Quién es él? Conocer a Jesús debe ser el deseo más grande del creyente, pero conocer a Jesús implica algunas cosas. Implica estar cerca de Él, estar con Él. Así como yo no puedo conocer a una persona si no estando con Él, pasando tiempo con Él. Lo mismo, usted no puede conocer a Jesús si no pasa tiempo cerca de Él, en la meditación de la palabra, en la oración, en la búsqueda sincera de Cristo. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Conocer a Jesús es una tarea de nunca acabar. Nunca podremos lograr conocer a Jesús. El apóstol Pablo decía, una cosa deseo, conocerlo a Él. Quiero conocerlo a Él. Solamente conocerlo a Él. Cuando tú conozcas a Jesús más y más y más, todo ese vacío existencial que hay en ti, toda esa vaciedad donde no hay propósito, donde no hay sentido para la vida, donde todo es blanco y negro. Vives una vida en blanco y negro. Tu vida no tiene sentido. Tu vida no tiene propósito. Tienes dinero, tienes familia, tienes todo, pero tu vida no tiene sentido. El único quien puede responder a todas esas necesidades existenciales que tú tienes es Jesús de Nazaret. Si lo conoces a Él, lo encuentras todo. Si lo conoces a Él, lo tienes todo. Solamente esta pregunta, ¿quién es Él? Puede cambiar tu vida. Así que yo te animo a que tú lo conozcas a Él en los grupos de transformación, tu estudio bíblico, donde quiera que tú te encuentres, pregúntate quién es Él, cuál es su identidad. Conocerlo a Él sea el anhelo de tu vida, conocerlo a Él sea el deseo de tu corazón, conocerlo a Él sea lo que te motive todos los días a levantarte y dormirte. ¿Y sabes qué más, hermano? En esta tarea de conocerlo a Él no estás solo. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, les dijo en Cesarea de Filipo, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Pedro dijo por ahí, bueno, algunos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres tal fulano, tal mengano. Todos pensaban que Jesús era un simple mortal. Pero Jesús se le acerca a Pedro y le dice, pero ¿y tú? ¿Quién crees que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro no lo dijo porque él lo supo. No, Jesús le dijo, Pedro, lo que acabas de decir se te ha revelado del cielo. Pedro conoció quién era Jesús por revelación. En esa revelación, en esa iluminación de mostrarnos la identidad de Cristo, está el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente puede mostrarnos la verdadera identidad de Cristo. Solamente podemos conocer a Cristo por la revelación del Espíritu Santo. Y eso significa una rendición absoluta a la llenura, a la plenitud, al control, a la guía del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros estamos cerca del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, podemos conocer más y más a Jesús. Porque una de las virtudes y una de las obras, operaciones del Espíritu Santo, no es que la iglesia lo conozca a Él. El Espíritu Santo no quiere ser alabado, no quiere ser adorado. El Espíritu Santo no quiere tener dominio o no quiere tener protagonismo en la iglesia. El Espíritu Santo lo que quiere es apuntarnos a Cristo. Él quiere que nosotros conozcamos a Cristo. Jesús dijo que cuando Él venga, Él me glorificará. Y lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos más y más la persona de su Hijo Jesucristo, el Señor y Salvador, el Señor de señores, el creador de creadores, el rey de reyes, señor de señores. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay redención. Solo Jesucristo es el único mediador que Dios ha provisto a la humanidad para alcanzar la salvación. Fuera de Jesús, tu vida será siempre una vida en blanco y negro. Amén. Eso es todo lo que tengo que decirles en esta mañana, amados hermanos. Pónganse de